Bienvenidos, amados hermanos y hermanas de la Iglesia Centro Llano y de toda la iglesia en Venezuela, a una nueva lección de este precioso material, Fundamento de la Fe Cristiana, producido por la editora Árbol de la Vida y disponible para todos los amados, para el perfeccionamiento de los santos y la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, avanzamos, amados hermanos, en esta lección 7 que cierra 3 lecciones sobre el plan de Dios, y vamos a resolver entonces 5 preguntas. ¿El hombre proviene del mono? ¿Es correcto decir que el hombre es un animal racional? ¿Todas las personas son hijos de Dios? ¿Qué son la imagen y la semejanza? ¿Hay diferencia entre el alma y el espíritu? Bueno, amado hermano, en el desarrollo de esta lección el Señor debe darnos respuesta a estas preguntas. El primer punto es que el hombre es el centro de toda la creación. Como vimos en las 2 lecciones anteriores dadas por el hermano Oscar Sibira y el hermano Fidel Barazarte, el propósito de Dios tiene como objetivo cumplir su voluntad eterna de tener muchos hijos que tengan su vida y naturaleza y que sean conformados a Cristo, el primogénito de Dios, para expresarlo y representarlo. Además, Dios desea que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas en el universo, de modo que toda la creación sea encabezada en Él y por toda la eternidad. Asimismo, vimos que para cumplir su plan eterno, Dios creó los cielos y la tierra como el ambiente adecuado para el hombre. Al igual que un matrimonio prepara la habitación del bebé y todo el ajuar para que cuando el hijo nazca tenga todo listo para ser cuidado y criado adecuadamente. En esta lección, hermano, veremos la creación del hombre, el centro de todo lo creado por Dios. Diga conmigo, el centro de todo lo creado por Dios es el hombre. En Génesis 1:26 leemos: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este versículo muestra muchas cosas, amados hermanos. La primera es que, a diferencia de todo lo demás de su creación, Dios no ordenó sea el hombre, y fue el hombre. Antes bien, Él dijo, hagamos. El ser humano no fue sencillamente ordenado para que existiera, sino que fue creado de una manera muy especial y maravillosa. El sujeto de hagamos es nosotros. Este está en plural. Por tanto, podemos decir que hubo una reunión de la Trinidad Divina. El Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron e hicieron un consejo a fin de hacer al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Fue muy bien planificado y diseñado. Además, al crear los peces, aves, reptiles y animales, el Señor los creó a cada uno según su especie. Con el hombre fue diferente. Es único en toda la creación. Fue creado según la especie de Dios, hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¡Qué maravilloso! Dios también determinó que el hombre señoreara sobre la creación. Por un lado, Dios quería que la vida se multiplicara por medio del hombre. Por otro, quería que el hombre tuviera autoridad, señorío. Como veremos en otras lecciones futuras, Dios tiene un enemigo, el diablo. Satanás, Señor lo reprenda, cuya intención es frustrar e impedir que Dios cumpla su plan eterno. Satanás anteriormente era un arcángel con autoridad que gobernaba toda la creación, pero por causa de su orgullo se rebeló contra Dios, quien lo juzgó, así como a toda la creación. Ahora Dios necesita restaurar su autoridad en el universo y escogió hacer
al hombre por medio de él. Y por eso al crearlo, Dios le dio al hombre señorío sobre todas las cosas. En Génesis 1:28 leemos: y los bendijo Dios. Amén. Diga conmigo: me bendijo Dios. Nos bendijo Dios. Esta es la más grande bendición juntamente con la obra de Cristo en la nueva creación. Y le dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La manera de Dios señorear la tierra es por medio del hombre. ¿Ok? No es por el uso de la fuerza o la violencia, sino por la vida. Como Dios nos hablaba en la lección anterior, que el centro de la creación es la vida, principio maravilloso, generada por la vida más elevada que es la de Dios. Pero esto debe generar dos principios. El segundo principio es separación, para que Dios gane toda la intención de la vida y el crecimiento de nosotros y se logre la multiplicación. Dios quería que a medida, ¿verdad?, que la vida se multiplicara con la propagación de la raza humana, el hombre señoreara sobre la creación. En realidad, Dios quería que el hombre lo recibiera como vida. Así, a medida que la humanidad se reprodujera, la vida divina en el interior de ella también se propagaría y señorearía toda la tierra. ¡Qué plan tan glorioso! Segundo punto, entonces, hermano, veamos la imagen y semejanza de Dios para lograr este plan. Con esta intención fue que Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. La mayoría de los estudiosos de la Biblia concuerdan que la imagen es interior y la semejanza es exterior. Repita conmigo: la imagen es interior y la semejanza es exterior. Que no se le olvide este concepto maravilloso. La imagen es interior y la semejanza es exterior, amado hermano. Interiormente tenemos el alma con mente, voluntad y emoción. Además, un espíritu humano que posee comunión, intuición y conciencia. Eso es completamente diferente al resto de la creación. Algunos afirman que el hombre es un animal racional. No crea eso ni lo diga nunca. Y ayuda a las personas que piensan de esa manera. Esto no es cierto. En todo caso, lo irracional del hombre como un animal es por la caída. ¿Okay? Como dice Eclesiastés. Pero en la creación de Dios no es así. No somos animales. Somos seres humanos con la imagen y semejanza de Dios. Además, exteriormente tenemos esa forma humana, esa forma que es conforme a la semejanza de Dios. En varios pasajes de la Biblia, vemos que Dios tiene ojos, oídos, brazos, manos, pies, etc. Nuestra forma es según la semejanza de Dios. La imagen de Dios es Cristo, según 2 Corintios 4:4, Colosenses 1:15, puesto que Dios es invisible y nadie jamás lo vio. Amén. Cristo lo manifestó cuando vino a nosotros. Juan 1:1, versículos 14 y 18 nos muestra esta realidad. A través de la encarnación, Dios se hizo hombre. Con el Señor Jesús, por primera vez en toda la historia del universo, Dios tenía un hombre en la tierra que podría expresarlo y representarlo. Un hombre con la naturaleza humana y la divina, con la vida humana, pero sin pecado, y la vida divina. Lo que Adán, verdad, no pudo cumplir en el Edén, Cristo lo cumplió al encarnarse. Por eso, Él es el segundo hombre y último Adán, como aparece en 1 Corintios 15, 45 y 47. Fuimos creados a la imagen de Cristo para contener a Cristo, así como un guante es hecho a la imagen de la mano para contener la mano y expresarla. Igualmente nosotros fuimos creados a la imagen
de Dios en Cristo para contenerlo y expresarlo. Nuestro ser interior fue creado, amado, para ser completado por Dios en Cristo como el Espíritu. Quita esta idea maravillosa. Nuestro ser interior fue creado para ser llenado por Dios en Cristo como el Espíritu. Hoy, cuando alguien cree en el Señor Jesús y lo recibe, cumple el propósito para el cual fue creado, contener a Cristo en su interior. Es por eso que sin Cristo el ser humano siente un vacío profundo en su interior y nada lo puede llenar. Eso ocurre porque únicamente Cristo puede llenarlo. Recibir a Cristo en nuestro interior es lo que llamamos regeneración o nuevo nacimiento. Eso lo podemos ver ahí en Juan 3:3, 5, 7 y 1 Pedro 1:23. Sobre este punto, amado hermano, quiero compartir una palabra que los hermanos nos dieron en alimentos anteriores cuando hablaron de que tenemos la marca de Dios en nosotros, en nuestro ADN. Allí en la imagen usted va a ver un ADN, para mostrar esto mejor. En primer lugar, se sabe que cada letra del alfabeto hebreo corresponde a un número. Expliquémoslo mejor. La Y equivale a 10, la H a 5, la W equivale a 6. Y como el nombre de Jehová también repite la H, entonces 5. ¿Ok? 10, 5, 6, 5 son las letras de Dios, ¿verdad? Yahweh. ¿Ok? Por tanto, numéricamente el nombre de Dios equivaldría a la siguiente secuencia: 10, 5, 6, 5. Es curioso percibir que el ADN humano está compuesto por dos hélices que están relacionadas por unos puentes que conectan informaciones de un lado y de otro de esas hélices. En el primer puente pasan 10 informaciones, en el segundo 5, en el tercero 6 y en el cuarto 5 también. ¡Qué maravilloso! En segundo lugar, vemos que esa secuencia de números que corresponde a la secuencia de las letras, ¿verdad?, que componen el nombre de Dios, Yahweh, YHWH, se repite a lo largo de todo el ADN, una y otra vez. Esas hélices son las que cargan toda nuestra información genética. Así que entendemos que el hombre, como una obra divina, tiene la forma de su autor en su ADN. Podemos decir que en nuestro ADN tenemos el nombre de Dios. Esto explica por qué siempre el ser humano, aún de manera inadecuada, se inclina a buscar esa deidad. ¿Ok? Porque allí hay una predisposición interior que lo lleva a esa búsqueda. En tercer lugar, esto es maravilloso. Al igual que un artista siempre deja su firma en su obra de arte, así también Dios firmó su obra maestra. Él dejó en las moléculas del ADN humano su nombre. Nosotros tenemos la firma de Dios. Aleluya. En el Salmo 119 aparece el alfabeto hebreo y ahí usted puede ver la secuencia de la numeración con las letras del alfabeto. Alabado sea el Señor. Esto es para fundamentar, amado hermano, lo glorioso que es saber lo que nosotros somos en creación divina, en creación de Dios. Amén. Veamos un tercer punto, que son las partes del hombre. Para entender mejor la creación del hombre, sus partes y su propósito en el plan de Dios, leamos Génesis 2:7, que dice: entonces Jehová Dios formó, ¿verdad?, al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En este versículo, amado hermano, ¿verdad?, nosotros vemos tres elementos allí importantes: el polvo de la tierra, el aliento de vida y el alma, ser viviente que se produjo por el soplo de Dios en este polvo. ¿Ok? Esas son las tres partes del ser humano: físico, formado del polvo de la tierra. Los científicos concuerdan que tenemos en nuestro cuerpo elementos que son encontrados en el suelo. Por tanto, Dios hizo un muñeco de barro y sopló en él aliento de vida. Ese aliento dio vida al hombre y esa vida es
el alma humana, que es la personalidad del hombre. La palabra hebrea para aliento en Génesis 2:7 es la misma usada para espíritu en Proverbios 20:27, que dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El aliento de vida que el Señor sopló en el muñeco de barro llegó a ser el espíritu del hombre, y de esta manera llegó a ser un alma viviente. En consecuencia, el ser humano posee tres partes: cuerpo, alma y espíritu, como lo muestra el diagrama que está allí. El cuerpo humano fue creado para tener contacto con el mundo físico. El alma en el griego es psyche o psique, que interactúa en la esfera psicológica, y el espíritu fue hecho para contener a Dios en su espíritu o en el espíritu. Juan 4:24 nos dice, ¿verdad?, este asunto. Ok, veamos otro punto, cuarto punto, de manera específica, el espíritu humano. El hombre es el centro del universo y el espíritu humano es el centro del hombre. ¿Okay? Podemos ver eso en Zacarías 12:1, cuando el Señor dice: Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Este versículo pone tres asuntos importantes de la creación de Dios: el cielo, la tierra y el espíritu del hombre. El cielo fue creado para la tierra. Dice, quien le dio significado a todo el universo es la tierra, y el universo existe para ella. Sin el universo no habría lugar para la tierra. Del mismo modo, sin la tierra no habría lugar para el hombre. La tierra fue creada para el hombre. Sin embargo, ese versículo no nos habla solamente del hombre, sino del espíritu del hombre. Eso nos muestra que tanto el universo con sus galaxias infinitas, como la tierra con sus trillones y trillones de cosas, son para el hombre, amén, y más específicamente para el espíritu del hombre, porque en el espíritu es donde podemos contactar y recibir a Dios en nosotros. Repite esta idea: el universo con sus galaxias infinitas y la tierra con sus trillones y trillones de cosas son para el hombre, amén, Señor Jesús, para ser administrada por nosotros. Usando la ilustración del guante, nuestro espíritu es el guante y el espíritu de Dios es la mano, que puede llenarnos espiritualmente y completarnos. En Juan 4:4 o 24, al hablar con la mujer samaritana, el Señor Jesús le dijo que Dios es espíritu y que los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en realidad. Nuestro espíritu es el verdadero lugar de adoración a Dios y el lugar en el que Dios quiere habitar. Por eso volvemos a decir que el hombre es el centro del universo. Diga conmigo: somos el centro del universo. Es el plan de Dios. Veamos el siguiente punto, ¿verdad? El quinto punto, las partes del alma. En nuestra alma también posee tres partes: mente, voluntad y emoción. La mente es la parte líder de nuestra alma. Con ella razonamos, analizamos y llegamos a conclusiones. Ahí está otro diagrama para mostrar, ¿verdad?, las partes del alma. La emoción contiene nuestros sentimientos. Con ella amamos, nos alegramos, nos entristecemos, tenemos rabia, miedo y cosas así. Además tenemos la voluntad. Esa es nuestra disposición, el deseo de actuar. Nuestra mente lidera al razonar y analizar cierto asunto para tomar una decisión. La emoción entonces es tocada y le agrada lo que la mente pensó y decidió. Una vez que nuestra emoción entra en acción, ella también acciona la voluntad para hacer lo que la mente decidió y la emoción aprobó. De ese modo actuamos. Después de crear al hombre, Dios lo puso en el huerto de Edén.
donde estaba el árbol de la vida. Ese árbol representa a Dios mismo, que es vida. Si el hombre hubiera tomado del fruto del árbol, Dios habría entrado en su espíritu y se hubiera expresado por toda su alma. Usando la ilustración del guante, es como si la mano, que es Dios, entrara en el guante del hombre. Así la mente humana sería llenada de la mente de Cristo y pensaría solo en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Expresaría a Dios. También la emoción humana sería llenada de la emoción divina, a fin de amar lo que Dios ama y gustar de las cosas que le agradan a Dios. Y la voluntad humana sería llenada de la voluntad de Dios. ¿Okay? Se volvería sumisa y no buscaría cosas que no son de Dios y le desagradan a Él. El propósito de Dios nunca cambió, aún hoy. Él quiere tener hombres en la tierra que lo expresen y lo representen como embajadores de Cristo, así como Cristo lo hizo cuando estaba aquí. Por esta razón, amado hermano, hoy estamos siendo conformados a Cristo, según Romanos 8:29. Cuando recibimos el Espíritu en nuestro espíritu, nuestra alma todavía es natural y expresa las cosas de nuestro viejo hombre, con lo cual debemos tratar una y otra vez. Pero con el trabajar de Dios en nosotros, más de Cristo se va depositando en nuestra mente, voluntad y emoción. Y vamos siendo transformados, como dice Romanos 12:1 y 2. Eso equivale a decir que Cristo crece en nosotros y se forma en nuestro interior. Según Gálatas 2:20, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mientras más permitimos que Dios trabaje en nosotros, somos más renovados en nuestra mente, equilibrados en nuestra emoción y sumisos a Él en nuestra voluntad. De esta manera lo expresaremos, amado hermano. Allí hay algunos versículos, ¿verdad?, que pudiéramos meditar también. Colosenses 3:10, 16, 1 Timoteo 1:13, 14, Gálatas 4:19. Colosenses 3:10, el Señor nos dice que debemos ser renovados en nuestro nuevo hombre hasta el conocimiento pleno. Y el versículo 16 dice que debemos abundar en la palabra, tener abundancia. La palabra de Cristo abunde en nuestro corazón para que se vaya dando esa forma hasta el conocimiento pleno. Y 1 Timoteo 1:13 dice que debemos retener esas palabras, esas formas. Hay que retenerlas de acuerdo a como Dios nos las está dando. Alabamos al Señor por esta palabra que nos ha venido dando, abriendo el libro de Hebreos, ¿no?, donde Dios nos está mostrando la llave y el portal para entrar por el Espíritu eterno a esa dimensión donde Dios va logrando este objetivo. Amén, amados hermanos, porque es por la palabra y la sangre que el Espíritu opera limpiando nuestra conciencia y se logra abrir este portal y entrar constante y continuamente a ese lugar, amado, para ser renovados y transformados en Cristo Jesús. Y esta palabra, como dice 1 Timoteo 13, retén, es la palabra en el griego eco, ¿verdad? El eco, cuando se pronuncia por primera vez y va dando ese eco, son las mismas palabras que se van diciendo. Es así que la palabra que penetra en nosotros y se queda en nuestro espíritu es la que se va reflejando en nuestro interior, en el alma y en la expresión de nuestro vivir, como un eco, amado hermano. Por eso es que debemos retener la forma de esa palabra. La forma de esa palabra es el carácter y la conducta, ¿verdad?, ¿no?, de Cristo en nosotros, amado hermano. Y el versículo 14 nos dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Como Dios nos ha hablado una y otra vez ese asunto de morada, permanecer, habitación, que es la esfera
del Espíritu Eterno, donde Dios, aún en el tiempo, amado hermano, hizo posible que la obra de Cristo en este tiempo y espacio logremos entrar en esta esfera eterna. Jesús es el Señor. Y Gálatas 4:19 dice, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Oh, gracias por esta palabra que Dios nos da, amado hermano. Y la clave es recibir la palabra hasta que la fe sea subjetiva en nosotros y logre ser la llave que abre el portal, una conciencia limpia y pura. Finalmente, el sexto punto es, ¿qué es el hombre? Al escribir el Salmo 8, David afirmó, cuando veo tu cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que a los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Estos versículos confirman el propósito de Dios es entregarle al hombre el señorío sobre toda creación. Repita conmigo. El propósito de Dios es entregarle al hombre el señorío de toda su creación. Aunque el hombre no sea el más duradero de la creación divina, ni el más resistente o mayor, aún así es el centro y la cúspide de la creación y el sentido de que haya un universo tan vasto e inmensurable. Muchas veces los cristianos son cuestionados, con relación a que hay vida fuera de la tierra. Muchos consideran que somos presumidos al pensar que tenemos alguna importancia viviendo en un pequeño planeta como el nuestro, en un sistema solar de una estrella de quinta grandeza, en una galaxia de entre trillones y trillones de galaxias. No se trata de presunción, se trata de conocer el propósito de Dios. El hombre es el centro del propósito de Dios. Mediante él, Dios alcanzará su objetivo de tener muchos hijos que lo expresen y representen en el universo por toda la eternidad. Dios creó todo el universo a fin de obtener para sí mismo muchos hijos, nosotros. Un día cuando el Señor Jesús regrese nuevamente, Dios concluirá toda la obra de su plan eterno. En este momento todo el universo estará encabezado en Cristo, comenzando por nosotros, su cuerpo. El enemigo será derrotado, las cosas negativas serán eliminadas y Dios tendrá una expresión gloriosa y eterna. Gracias al Señor, ese ya no es un misterio para nosotros. Al contrario, por su misericordia, Él ya nos reveló esas cosas. Ahora debemos procurar tener un vivir digno de toda la revelación que nos ha sido dada, a fin de que desde hoy expresemos a Dios y lo representemos en nuestro vivir, donde quiera que estemos, entre los hermanos en la iglesia, en casa de los familiares, en la vida social, entre los parientes, conocidos y amigos. Repita entonces conmigo: Dios creó todo el universo a fin de obtener para sí mismo muchos hijos. Nuevamente, Dios creó todo el universo a fin de obtener para sí mismo muchos hijos. Así que, amados hermanos, le invitamos entonces a que usted pueda revisar esas preguntas, ¿verdad? Estas preguntas: ¿en qué aspecto el ser humano fue creado de modo diferente al resto de la creación de Dios?
¿Por qué decimos que el hombre es el elemento central de la creación de Dios? En Génesis 1:26, ¿cuál es el sujeto del verbo hagamos y qué quiere decir eso? Otra pregunta es, ¿qué son la imagen y la semejanza en la creación del hombre? De acuerdo a esta lección, ¿cuáles son las tres partes del ser humano y para qué sirven? Y finalmente, ¿cuáles son las tres partes del alma y cuál es la función de cada una de ellas? Bueno, amados hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo y que esta palabra penetre a lo más profundo de tu corazón y sea vida en ti, amado hermano, y puedas entonces tener la disposición de separarte de todo lo contaminado y ser la expresión de Dios para la multiplicación. Jesús es el Señor. Gracias te damos, Señor, por esta palabra gloriosa y maravillosa. Ayúdanos a cooperar contigo y entrar en esta dimensión eterna para lograr vivir desde allí la renovación y transformación y conformación y seamos la expresión y representación tuya acá en la tierra. Jesús es el Señor.